día de gozo, es día de reunirnos en la presencia del Señor como pueblo Maranata. Comencemos cantando junto con toda su creación, lo que respira, alabe al Señor. Al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. De su cielo, por sus proezas alabadle a él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, en su lenguaje todo lo que todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Hablamos de la multiforme gracia de Dios, acerca de lo que Él puede hacer por nosotros y de lo que la gracia derrama en nuestras vidas. Cantemos maravillosa gracia. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, un incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Un precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado
ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Un precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, con incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Alabemos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, por su creación, por los tiempos en los que podemos disfrutar de la familia, por aquellos que ya se fueron, pero sobre todo por el amor que nos mostró a través del sacrificio de su Hijo por nosotros. Alabemos al Señor por su hermosa creación. Por la hermosa creación de los cielos, tierra y mar, por las alas de tu amor, que nos cubren sin cesar, que nos cubren sin cesar, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por la calma nocturnal, por la tibia luz del sol, por el amplio cielo azul, por el árbol, por la flor, por el árbol, por la flor, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Por los lazos del amor que en familia tú nos das, los amigos que hay aquí y los que partieron ya, y los que partieron ya, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Y por el Señor Jesús, el gran don que tú nos das, en los cielos gozo y luz, en la tierra vida y paz, en la tierra vida y paz, te ofrecemos, oh Señor,
Muy buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente esta mañana y poder compartir con ustedes este domingo la palabra de nuestro Dios. Es un placer grande el poder nuevamente a través de este medio comunicarles lo que Dios tiene que decirnos a todos y a cada uno de nosotros. Espero que en este momento podamos cada uno de nosotros también ver y oír y entender lo más que podamos la palabra. Así es que yo voy a pedirles en este momento que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 y vamos a leer los versículos 28 al 30. Capítulo 11 de Mateo, versículos 28 al 30. Así es que tengan a la mano también sus cuadernos, lápiz para hacer sus anotaciones de lo que Dios tiene que decirnos y decirles también a ustedes principalmente. Así es que, hermanos, tomen este momento y tomen este tiempo para juntos poder leer la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera, verso 28, 11, 28 al 30 del Evangelio según San Mateo, dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la palabra de Dios que hoy analizaremos y veremos qué es lo que Él tiene que decir a cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, tomemos este momento para orar a Dios y poner delante de Dios este momento que nos concede. Oremos pues. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de vernos en este día tan importante para todos nosotros, que es el día domingo, el primer día de la semana, en el cual nos recuerda tu resurrección, nos recuerda que tú viniste a este mundo y que viviste entre nosotros, compartiste con nosotros y nos enseñaste y nos dejaste muchas lecciones como la que veremos el día de hoy. Ayúdanos para entender y comprender claramente lo que necesitamos y debemos para nuestras propias vidas. Nos ponemos en tus manos, úsame en este momento y en este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Rápidamente veremos algunos aspectos que creemos es sumamente importante. Primera cosa que vemos, dice nuestro Señor Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El siguiente versículo nos dice algo que probablemente muchas veces nosotros no entendemos del todo. Y dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjense muy bien lo que está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y vuelvo a repetir en el verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 2 veces en este pasaje se repite la palabra yugo. En el verso 29, llevad mi yugo, y en el verso 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para muchos de nosotros, tal vez, que por alguna razón no hemos todavía entendido claramente lo que significa esto del yugo, bueno, es simplemente un instrumento que se pone en el cuello de los animales, que podría ser de los caballos o podría ser de los bueyes, en este caso, que tiraban las cosas, las carretas que se les ponían, y en medio de su cuello se ponía esa madera, que regularmente era eso, y cargaban la carreta y jalaban al mismo tiempo la carreta. Claro, tenían que poner algunos otros instrumentos en el animal para que esto quedara seguro y no se moviera. Por ejemplo, una de esas cosas es que sobre
el cuello, que estaba la madera bien hecha, bien labrada para que no lastimara el cuello del animal. Aparte se le metía como un candado aquí para que ese yugo no se quitara, esa madera que llevaba el animal no se quitara, y entonces pudiese llevar completamente esta carreta jalando con todo y todo lo que llevaba encima. Eso era el yugo en aquel entonces. Todavía por muchos años aquí se usó en nuestro país. Nuestros abuelos o abuelitos probablemente usaron ese instrumento en algunos animales, ya que probablemente muchos de ellos estaban en el campo. Así es que de eso se trata, mi yugo. Cuando Jesús habla de eso, está hablando y está pensando en eso precisamente que él veía en los campesinos en aquel entonces, cuando él estaba aquí con nosotros. Así es que vamos a pensar un poco en esto y vamos a analizar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos al respecto. Y para ello yo quiero que seamos introducidos en este asunto con un personaje llamado Roberto Murray McKinney, que escribió el 3 de noviembre de 1841 lo siguiente. Él escribe estas palabras: para una comunión más cercana con Dios, hasta que mi alma y mi cuerpo, mi cabeza y mi cara y mi corazón brillen con un brillo divino. Pero por ignorancia santa de mi brillantez, Dios, hazme santo, pero no me dejes ver mi propia santidad. Dios, hazme santo, pero no me dejes ver mi propia santidad. Luego, él siguió y le escribió a un amigo sobre este mismo asunto, sobre este mismo tema. Y le dice a ese amigo las siguientes palabras: pero por esto, ya que lo necesitas tanto como yo, le dice a su amigo, un pasaje de las Escrituras que amo y que he memorizado es el Salmo 25. Aquí vemos la humildad del rey David y su dependencia de Dios. La humildad del rey David y su dependencia de Dios. Este salmo es un excelente comienzo para pedirle que siempre la humildad en nosotros, que Él siembre la humildad en nosotros. Y el diablo sonrió, porque su adorado pecado es el orgullo que destruye la humildad. El adorado pecado que el diablo regularmente usa con los cristianos o con los creyentes o con el mundo o con las personas es el pecado del orgullo, y que este orgullo muchas veces destruye a la humanidad, destruye a los hombres, destruye a las familias, destruye a las personas en realidad. Esto es lo que nosotros deberíamos de tener muy en cuenta en este momento. Ahora bien, Jesús nos dice que cuando vamos a Él, nos da su yugo. No sé si ustedes notaron claramente en el pasaje, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero antes había dicho, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, el Señor Jesús nos dice que cuando vamos a Él, Él nos va a dar su yugo. Qué interesante este asunto, en verdad. La pregunta que podríamos tener nosotros aquí esta mañana sería, ¿cuál es ese yugo? ¿Qué es ese yugo que Jesús me está ofreciendo? Porque en un momento dado
nos podría dar la impresión de que, ay, qué cosa tan más horrible es ser cristiano, qué cosa tan más difícil es seguir a Cristo, qué cosa tan más difícil es vivir la palabra de Dios, qué cosa tan más difícil es poder sobrellevar a mis hermanos en Cristo y tener que soportar todas sus groserías y todas aquellas cosas que nos hacen. Y así podemos nosotros pensar que se trata básicamente de eso. Y déjenme contestar esta pregunta porque es importante. ¿Cuál es ese yugo? Déjenme decir también que es el yugo de la humildad. Este yugo al cual se refiere nuestro Señor Jesús es el yugo de la humildad. Lo vemos en contraste al yugo de los fariseos, que es un yugo de orgullo. Es lo contrario de la humildad. El yugo de orgullo es diferente al yugo de la humildad. El yugo del orgullo es pesado. ¿Quién lo puede cargar? ¿Quién lo puede llevar? ¿Usted lo puede llevar? No. Tal vez usted se sienta muy a gusto y quiera llevar ese yugo de ser orgulloso y de vivir en ese estado, de esa manera, y entonces puede sentirse muy a gusto en ese sentido. Sin embargo, creo que es importante que nosotros podamos estar atentos a este punto que nuestro Señor nos está mostrando. El yugo del orgullo es pesado, pero Jesús nos dice que el yugo de la humildad es ligero. Eso es lo que Él está diciendo prácticamente, que el yugo de la humildad es ligero y que el yugo del orgullo es pesado. ¿Cuál de esos dos yugos tiene usted? ¿Con cuál de esos dos yugos vive usted o vivo yo en realidad? Bueno, es algo que tenemos que analizar el día de hoy a la luz de la palabra de Dios. Nuestra personalidad redimida es una personalidad que fue y es y va a ser forjada en la humildad de la cruz. Que esa me parece que es la parte que nosotros necesitamos. No hay nada que pueda sanar nuestro corazón y quitar el orgullo de nosotros que exactamente la cruz. Dios nos dice, tu actitud ha de ser la misma que la de Cristo Jesús. Tu actitud y mi actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús. Y continúa para describir la humildad asombrosa de Jesús al tomar y al morir en la cruz por nosotros, es decir, al tomar la cruz y morir en la cruz por nosotros. Esto me parece que es el acto culminante justamente del aspecto de la humildad, de lo que significa ese aspecto. Por lo cual, podemos decir esta mañana que la humildad perfecta de Cristo fue la manifestación perfecta de la vida humana, como había sido la intención de Dios desde el principio. Es decir, Dios desde el principio quiso que los hombres viviéramos este estilo de vida, entendiéramos, comprendiéramos, camináramos en esta manera o en esta forma de vida, en una vida de humildad. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 11, el apóstol Pablo nos dice algo un poquito más explicado con respecto a este tema de la humildad. Así es que búsquenlo en su Biblia, anote el pasaje, no le voy a pedir que lo lea, si lo tiene y puede verlo y puede buscarlo rápidamente, hágalo. Estoy en el capítulo 2 de Filipenses y voy a leer los versículos 3 al 11.
Lo voy a leer lo más pausado posible. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahí está el tema. Antes bien con humildad. Versículo 3. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El de la humildad, que hubo también en Cristo Jesús. A este sentir es al que se refiere el apóstol Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, es decir, no subió a su corazón orgullo para hacerse igual a Dios, sino que dice como cosa que aferrarse. Es decir, el orgullo no fue algo que subió al corazón de Cristo y entonces se aferró a ese orgullo para llegar a ser prácticamente como Dios. Dicho de otra manera, Satanás fue exactamente el pecado que él cometió y por el cual él fue derribado del cielo, fue echado del cielo, fue sacado del cielo junto con sus huestes demoníacas. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, sino que se despojó a sí mismo del orgullo, y tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, otra vez utiliza el término, se humilló, humildad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, como premio, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún de los muertos, es decir, debajo de la tierra. Y no solamente eso, sino que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Notan a ustedes cómo la humildad lleva a todos nosotros a estar delante de Dios y tomar en cuenta las cosas de Dios para nuestras vidas de una manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta que Dios aprecia mucho a aquellas personas que quieren y que desean vivir en absoluta humildad? Entonces, ¿por qué no practicar este asunto? ¿Por qué no practicar esto en la vida diaria, en la vida cotidiana? Amigos y hermanos en Cristo, Jesús no solo nos amplifica la humildad, es decir, no solo Él nos da ejemplo de la humildad, Él nos la da diciendo, mi yugo es fácil, humildad. Eso es a lo que Dios quiere llevarnos, en realidad. Eso es a lo que Jesús quiere llevarnos, a la humildad. Y mi carga es ligera. ¿Hay algún problema con el hecho de ser humildes, de buscar esto en nuestras propias vidas? Nos permita dejar a un lado las cosas de este mundo por las riquezas que tenemos en Cristo. Dios quiera que al tener el yugo de Cristo el cual se refiere a la humildad, nosotros podamos dejar a un lado las cosas que son de este mundo y que nos apropiemos de esas riquezas que Dios quiere darnos y de esas riquezas que Dios quiere darte. Y esta es la más sublime de ellas. Desde mi punto de vista, esta es la más maravillosa y la más hermosa de ellas.
ya, dado que esa humildad que nuestro Señor Jesús mostró en su vida totalmente, desde el hecho de venir a esta tierra y humillarse y caminar entre nosotros, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Todopoderoso, siendo el que tiene todo en su dominio y que no hay nada en el universo que se le oponga a Él, absolutamente nada, vino a este mundo en humildad, en sencillez. Qué ejemplo tan maravilloso para nosotros. Cuando nosotros pensamos de esta manera, amigos y hermanos que me escuchan en este momento, nos libera para vivir para los demás, no para mí egoístamente, porque regularmente es lo que pasa. Y ahora no quiero decir que no debemos nosotros mismos cuidarnos y cosas así por el estilo, pero no permitas por ningún motivo que ese velar por ti se convierta en lo más importante, porque seguramente eso te va a llevar a vivir en orgullo, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que vivamos en humildad. Entonces, vivir de esta manera nos libera para poder ayudar y servir a los demás, porque no estamos viviendo con nuestras propias fuerzas aquello que nosotros no podemos. Hemos experimentado la riqueza del amor de Dios en la cruz. Qué extraordinario. Cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, estamos experimentando esas riquezas que vienen de parte de Dios. ¿Quieres ser rico realmente? ¿Quieres vivir esas riquezas? Vive acorde como Dios nos está mandando. Y aquí tenemos un ejemplo para nosotros el día de hoy. Y por qué no decirlo también, tenemos un mandato de parte de Cristo para nosotros. Llevar su yugo, que es fácil. ¿Cuál es ese yugo? Es exactamente lo que estamos hablando, el yugo de la humildad. La máxima prueba que Jesús tuvo en relación al hecho de verdaderamente confirmar que era un ser humilde, que había venido con esa característica de humildad desde su nacimiento, desde su concepción y su nacimiento y toda su vida hasta los 33 años aproximadamente que él vivió, era justamente ese el reto, vivir su vida en completa humildad. Ahora bien, la ironía más grande que me puedo imaginar es el evento más horrendo de la historia de la humildad, de la humanidad. La cruz. La cruz fue donde la agonía más grande, donde la carga más grande se sostuvo. Se convierte en el yugo de la esperanza. Es decir, este evento de la cruz, hecho, experimentado en la persona de Cristo, en realidad se convierte en el yugo de la esperanza, en el yugo de la paz, en el yugo de la libertad. Esperanza, paz y libertad. ¿Quién no quiere esto? En verdad, sería un tonto cualquiera que no quisiera experimentar esto en su vida o tener esto en su vida. La esperanza, la paz y la libertad. Él nos libera del pesado yugo del orgullo y la autodependencia. Eso es lo que Dios quiere hacer, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, porque eso es algo que nosotros debemos de practicar en nuestro hogar, en nuestra familia y en todos lados donde nosotros estemos, por supuesto. Ahora, sin duda alguna, todos necesitamos esto. Muchas veces el enojo, la malicia, el estar a la defensiva,
y el lenguaje inapropiado son características de nuestras vidas, en verdad. El enojo, la malicia, estar a la defensiva, un lenguaje muchas veces que utilizamos nosotros inapropiadamente, esto realmente nos caracteriza. Eso es lo que somos en nuestras vidas, así vivimos, siempre estamos enojados y cualquier cosa nos molesta y cualquier cosa nos enoja. No es cierto que cuando llega un momento tu hijo te está haciendo cosas que tú le pediste inclusive que hiciera, la primera cosa que va a brotar, si tú te das cuenta que tu hijo no está haciendo lo que tú le has pedido que haga, es enojarte. Y claro, por supuesto, lo que va a ocurrir es que te vas a desquitar. ¿Por qué? Porque como decimos nosotros vulgarmente hablando, ya me tienes hasta la coronilla. Y eso mismo puede pasar con un compañero de trabajo, puede ser con un trabajador, si tienes trabajador en tu negocio, puede ser con tu esposa, puede ser con tus hijos, que en un momento dado el enojo es lo primero que sale a la luz. Es parte de nuestra característica en la vida cotidiana. Ahora que estamos prácticamente en cuarentena y nuestra relación con nuestra esposa y con nuestros hijos es más constante, más continua, ¿no es cierto que nos enojamos más fácilmente? ¿No es cierto que estamos mirando las fallas y los errores de los demás y estamos molestos? ¿No es cierto que cuando el vecino hace algo indebido y no hace algo que no nos agrada y que no nos gusta, nos enojamos y vamos inclusive algunos de nosotros y le reclamamos al vecino, como lo hacemos siempre en nuestras vidas? Es justamente esto lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Usted se preguntará, y yo también me hacía esta pregunta: ¿por qué actúo así? ¿Por qué respondo de esa manera? ¿Por qué en realidad vivo una vida a la defensiva? Porque es una característica realmente desagradable. Y la pregunta es: ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿No son manifestaciones de un corazón orgulloso? A mí me parece que sí. Yo creo que todas estas cosas son manifestaciones de un corazón que vive en orgullo, porque el orgullo lo echa a perder. ¿Por qué no decir todo? Todo lo echa a perder cualquier posición y cualquier logro que hayamos tenido en la vida. El orgullo muchas veces nos lleva a tener caminos o a hacer cosas o a perder cosas en la vida que deberíamos de tener. Por favor, analicemos nuestro corazón, nuestra vida esta mañana, y nosotros tomemos cartas en el asunto y vivamos conforme nuestro Señor Jesucristo nos está invitando que vivamos. Puede convertir una pequeña decepción en una gran crisis y quitarle el gusto a la vida. Esto hace el orgullo. Es la raíz de los engaños. Es la raíz de las enemistades. Y aún voy a decirlo, es la raíz de muchos de los problemas que muchas veces vivimos en las iglesias. Es el orgullo. Por eso, Salomón, el sabio Salomón, en Proverbios capítulo 13, versículo 10, dice esta palabra: ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia es contrario a la humildad. Y eso lo que va a hacer siempre es generar contienda. Eso lo dijo Salomón, eso lo dice la palabra de Dios, eso le inspiró Dios a Salomón para que nos los dijera a nosotros y no viviéramos de esa manera. ¿Por qué? Porque esto puede convertir a amigos en enemigos. La soberbia es tan poderosa que puede desbaratar familias, que puede hacer
que muchas personas pierdan muchas oportunidades en su vida para crecer en diferentes maneras o diferentes formas? Por supuesto que sí. Es la raíz de los engaños y las enemistades, aún dentro del cuerpo de Cristo, como dije hace unos momentos. Entonces, puede convertir a amigos y en enemigos. Puede, de hecho, convertir a cualquiera de nosotros en nuestro peor enemigo, cuando causando que esperamos o empecemos y que somos más de lo que somos, pensando en que somos más de lo que somos, según Filipenses 2:3, robándonos un espíritu listo para aprender y preparándonos para la autodestrucción. En realidad, todo esto es lo que hace el orgullo en nosotros. Trágicamente hablando, el orgullo hace sordo al mundo al mensaje del Evangelio. Esto es lo peor. Por supuesto, cuando por causa del orgullo usted no está dispuesto o dispuesta a escuchar el Evangelio poderoso de Cristo, al Evangelio maravilloso de Cristo. Y cuando hablamos del Evangelio poderoso y maravilloso de Cristo, nos estamos refiriendo simple y sencillamente al hecho ejecutado, llevado a cabo en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. De hecho, podríamos decir que ese es el corazón del Evangelio y que usted puede experimentar eso en su vida, en verdad. Si usted deja de ser orgulloso y comienza a confiar en Cristo y comienza a creer en Cristo y quita de su mente cualquier cosa que usted no pueda entender o no pueda comprender y pone su mente y pone su corazón en las manos de Dios, aún diciendo: Dios, no entiendo estas cosas, no comprendo estas cosas, pero porque tú lo dices, lo voy a creer. No porque ese predicador lo esté diciendo, no porque esa persona lo esté diciendo, no porque esa religión lo esté enseñando, no porque ese grupo esté diciendo que eso es lo que tiene que hacer. No, es porque tú, oh Dios, me estás diciendo a mí que yo debo creer en el Evangelio, que yo debo creer en Jesucristo, que yo debo entregarle mi vida, que yo debo entregarle mi corazón, que yo debo entregarle todo mi ser, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, debo dárselo a Él. Eso es lo que tú me estás pidiendo, porque eso es el Evangelio. La humildad es la antítesis del orgullo, es decir, es lo contrario al orgullo. No permitas que el orgullo te lleve al infierno. No permitas que el orgullo destruya tu vida. No permitas que el orgullo destruya tu hogar. No permita que el orgullo te haga dejar trabajos, te haga dejar negocios. No lo permitas. Eso no es bueno, eso no es grato, y todos nosotros no debiéramos vivir de esa manera, pero tristemente hablando, muchos de nosotros practicamos el orgullo en nuestra propia vida, y esto es lo que Dios no quiere para nosotros. ¿Cómo podemos entonces ser liberados de esto? Hermanos y amigos, necesitamos rogarle a Dios, pedirle a Dios, dicho de otra manera, rezarle o orar a Dios y pedirle que nos bendiga con una humildad como la de Cristo. Esto es gracia. Pídele a Dios que derrame de su gracia sobre ti, que te dé esa bendita gracia, una de tantas, esa bendita gracia de la humildad en tu vida y en mi vida. La humildad como la de Cristo, que nos muestre nuestro orgullo para que nos quite de ese camino en el cual muchos de nosotros andamos todavía. Aún como cristianos, aún como pastores, aún como líderes de la iglesia, o líderes del pueblo, o líderes de la ciudad, o donde quiera que podamos llamarnos personas que estamos liderando a otros. El orgullo es lo que destruye todo.
¿Por qué vivir de esa manera? ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Por qué nosotros debemos dejar esto a un lado? Alguien que me pareció sumamente importante escribió lo siguiente: el orgullo es el buitre que vuela más alto que los árboles porque tiene su mira en la tierra, y la basura maloliente en la que desea satisfacer su glotonería, mientras que se convierte en fétido y repugnante como su alimento. Eso es el orgullo. Es lo más repugnante que puede haber, es lo más feo que puede haber, es lo más horrible que puede haber en la vida de una persona. Eso es el orgullo. ¿Por qué no cambiar el orgullo en la humildad? Noten lo que es humildad. Humildad es el águila que vuela en el cielo alto, pero sin juzgar que haya volado tan alto, porque su mirada está en el sol distante. Esa es su mirada, y creo que es algo que nosotros debiéramos de tomar muy en cuenta. Queridos hermanos y amigos que me han escuchado y que hemos escuchado este mensaje, que aún es para mí también, porque yo soy un ser común y corriente, yo creo que más corriente que común, y que sin duda alguna este asunto del orgullo ha habido muchas veces, si no es que está en mi vida, y yo necesito arrepentirme de eso. Yo necesito pedirle a Dios que cambie mi vida, que me juzgue a mí mismo, que me haga ver mi pecado y mi maldad, y venga delante de Él y vaya a la cruz de Cristo, que es el símbolo donde la humildad se cumple, ese símbolo extraordinario y maravilloso de vida, de nueva vida que podemos ver nosotros allí, y entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo. Si cualquiera, dijo S.S. Lewis, si cualquiera quisiera obtener humildad, creo que puede decirlo al decir el primer paso. El primer paso es aceptar que uno es orgulloso, y este es el paso grandísimo. Si aceptas esta mañana que eres orgulloso, ya diste un paso gigantesco. Pero si no, vas a seguir siendo orgulloso. Quiero pedirles a todos ustedes que lean el Salmo 25, estudien el Salmo 25 y vean los versículos, todo el Salmo del 1 al 22. Y por favor escriban estas palabras por ahí. No te sorprendas, primera cosa, no te sorprendas por el orgullo que encuentres en tu vida cuando leas este Salmo. Es la característica principal de un humano caído. Solo acéptalo en arrepentimiento donde sea que Dios te lo revele. Segundo, escribe estas preguntas. ¿Ves la humildad como una actitud que quieres que los demás vean en ti? Primera pregunta. ¿O como una actitud del corazón? ¿Eso quieres? ¿Eres culpable de actuar como crees que debes actuar una persona humilde, pero sin humildad de corazón? ¿Eres culpable de actuar como crees que debes actuar, como debe actuar una persona humilde, pero sin humildad en su corazón? Dicho de otra manera, ¿eres humilde de tu humildad? Si esto es así, algo no está bien y necesitas venir a Cristo. Entonces, pídele a Dios más humildad para parecerte a Cristo. Todos nosotros debemos tener esto presente en nosotros. Si necesitamos humildad, vamos a pedírsela a Dios, que Él venga a nuestra vida y nos haga ser humildes como su Hijo Jesucristo. Voy a pedirles que ahí donde están inclinen su rostro y oremos a Dios. Padre, te adoramos en esta hora y bendecimos tu nombre. Y te damos toda la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y te rogamos, oh Padre Celestial, que en este momento tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones y nos conceda este tiempo
en el cual podamos reflexionar si el orgullo es parte de nuestra vida o la humildad es la que deberíamos estar practicando el resto de nuestras vidas. Señor, ayúdanos para que esto sea una verdad y esto sea una realidad. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y vivir como Cristo y ser humilde como Cristo, pídeselo en este momento. Dile a Jesucristo que Él venga a tu corazón, que Él tome posesión de tu vida, que Él tome posesión de todo tu ser, y dile que te transforme, que te haga en una persona verdaderamente humilde. Confía plenamente en Dios, confía plenamente en Jesucristo. Y para todos los creyentes, los que hemos entregado nuestro corazón a Dios, Señor, por favor, haznos más humildes, haznos más sencillos como tu Hijo Jesucristo, y que podamos de esta manera caminar y andar y hablar y pensar todos los días de nuestra vida. Por eso en este momento quiero pedirte que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que su gracia y que el amor de Dios, ese amor extraordinario y maravilloso, y que la presencia del Espíritu Santo nos haga vivir esa clase de vida en humildad, lo hagamos hoy, mañana, pasado mañana y siempre para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Dios les guarde, les cuide y les proteja de todo mal.